105. Bueno, señores, está con nosotros el senador Iván Lorenzo, el vocero de los senadores del PLD y miembro del comité político. Con él vamos a conversar en breve. Buenos días, José, adelante. Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Buenos días a la audiencia. Saludos a todos. Miren, yo sé que aquí todo el mundo, el panel, está disfrutando. No te está escuchando, Marilena te pregunta algo. Ok, dime, José Marilena. La Luz, antes de que entres en materia, que eso es muy importante, ¿te entregaron tu aguacate? Ahí lo tiene, claro, míralo ahí, míralo, María Elena, mira qué aguacatazo. Nosotros Gracias, hoy, Llovita, hermano. hoy Llovita nos Eso fue defendido. Un mega aguacate. Ya los aguacates son orgánicos en la calle, están baratos. Están baratos relativamente con relación a cómo se compraban a principios de año, porque te pedían 100 y 125 pesos en las horas pico. Ahora te piden 50 o 60, $1, que todavía es sumamente caro, porque somos una potencia de producción de aguacate en Centroamérica, pero son orgánicos y el precio es la mitad de lo que se estaba pagando hace 3 o 4 meses. Aquí en el centro del distrito, porque en cualquier comunidad o en los campos está súper barato. Pero ahora son orgánicos y se pueden comer sin ningún problema. Esto es una maravilla de la naturaleza. Yo creo que uno de los pocos productos que se comen el año entero, se consumen el año entero, como el café, como el pan, como el arroz. El aguacate se consume prácticamente todos los días y es muy noble ese tipo de grasa. Miren, pero además del aguacate, también nosotros disfrutamos de unos quipes que trajo Doña Consuelo. Riquísimo. Buenísimo kipe, unos Que kipes son sabrosos. un aporte, son un aporte de la cultura árabe que en la República Dominicana se ha establecido hace mucho tiempo. Juan Bosch tiene dos historias interesantes con eso. Juan Bosch tiene un cuento que se llama El Turco se llamaba, que es la historia de cuando José Martí vino a República Dominicana por Barahona. Vino simulando ser un turco que vendía quincallerías, que vendía cosas de la que... Objetos. Sí. Ese es un cuento de Don Juan. Y tiene un libro que se llama Breve Historia de los Pueblos Árabes, que fue una conferencia que le pidió la comunidad árabe en República Dominicana. Y eso tiene una historia bellísima porque él le dijo, eso es muy complejo, tendríamos que hacerla en 4 partes. Tendríamos que hacer la conferencia en 4 partes porque la historia es muy compleja. Y milenaria. Y milenaria, así es. Entonces, por cierto, lo de Kipe realmente es Kibe, ¿verdad? Con B. Porque no hay P. Porque no hay P. No hay pronunciación P de papá. En el mundo árabe. No. Nosotros teníamos que aplatanarlo también, ¿verdad? Porque nosotros aplatanamos todo. Todo lo que venga aquí en inglés y en francés, en árabe, se aplatana. Ahora, ¿qué pasa? Yo con relación a la migración, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero yo tengo una posición muy disruptiva con relación a las migraciones. Yo pienso que las fronteras son cosas nuestras, pero cuando vemos el planeta de un satélite o de una nave como el ruso, que el ruso que está en la Estación Espacial Internacional, que cada cierto tiempo fotografía el país desde la Estación Espacial Internacional y nos manda fotografías. La última la hizo sobre el río Sama hace como 20 días. Lo invitaron a República Dominicana, ¿supiste? Bueno, sí. El presidente ¿qué pasa? Que eso son cuestiones de nosotros, los animales y los seres humanos que marcamos territorio. Pero en realidad el planeta no tiene nada que ver con eso. Y a propósito de lo que está pasando en Afganistán, que yo hay cosas que ahí no entiendo todavía, yo no entiendo muchas cosas de lo que está pasando ahí. México ha abierto un espacio de visa de 180 días renovable para recibir una cuota de personas que están tratando de salir del caos de Afganistán, específicamente de Kabul. Y dentro de esas personas que están tratando de llegar a México, llegó un grupo a propósito de lo que ustedes discutían ahorita, de la acogida a los afganos. Se llaman, este grupo se llama Afghan Dreamers, las soñadoras afganas. Las soñadoras afganas son 20 muchachas entre 13 y 18 años. Formaron el primer equipo de robótica de Afganistán. El primer equipo de robótica de Afganistán. BBC Mundo le hizo un reportaje a ella y México las acogió en el día de ayer, junto con una cantidad indeterminada, porque lo están haciendo por tramo, por franja, y entonces
ellas se van a quedar en México. En México le dieron una residencia provisional y van a ser financiadas por una serie de instituciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que ellas terminen de cumplir en México el sueño que empezaron en Afganistán de trabajar el tema informático a nivel de aplicaciones robóticas. Ellas en Afganistán estaban diseñando dispositivos para usarlo en el COVID, en la crisis del coronavirus. Y entonces tienen miedo ¿a qué? A que los talibanes las maten, porque los talibanes o las torturen o les limiten su movilidad, porque los talibanes, igual que la Biblia, discrimina a la mujer. Lamentablemente, el Corán, igual que la Biblia, yo no sé el otro libro, el de los israelíes, yo no lo he leído, pero estos dos sí discriminan durísimo a la mujer porque una razón simple. Los que lo escribieron fueron hombres. O sea, simple. Entonces la Iglesia Católica tiene un patriarcado durísimo porque Dios es hombre, Jesús es hombre. A María la embarazaron sin pedirle permiso. Oye esa vaina. Sin pedirle permiso, venga, que usted es parte de una misión. Para papalita, usted es la mamá de Dios, del Hijo de Dios. Pero que yo no sabía, yo estoy casada, no me importa, pues sí. Esa discriminación, esa dictadura contra la mujer que tienen las religiones, las principales religiones monoteístas del mundo, eso se está sintiendo durísimo ahora, 20 años después de que las mujeres tenían derechos de igualdad en Afganistán tras la invasión del 2001. Y México ha acogido esto. ¿Qué yo pienso con relación a esto? Bueno, República Dominicana tiene una comunidad árabe durísima. El mismo presidente tiene ascendencia árabe, Abinader. El comercio dominicano, la comida. Los árabes son una comunidad determinante. No se puede escribir la historia dominicana sin la cultura árabe. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos tener algunos criterios de filtro, pero abrirle la puerta a afganos que estén huyendo del fundamentalismo de los talibanes en Afganistán. Yo estaría totalmente de acuerdo con eso, como hemos hecho con Venezuela. Yo creo que los exiliados venezolanos, los migrantes venezolanos son exiliados políticos porque la situación de Venezuela estimula a la gente a irse. Igual que los haitianos no tienen que comer. ¿Para dónde tú vas a coger si no tienes que comer? Entonces tienen que moverte para donde hay comida. Si en Haití hubiera comida y aquí no hubiera, yo me fuera para Haití. Entonces así es que la humanidad se ha construido. Por eso cuando nos hacen un mapa genealógico, cuando nos analizan toda la composición genética de nosotros somos un crisol. En la observación que hace, desborda los límites que establece incluso la propia Naciones Unidas para los refugiados. En el caso afgano, en el caso sirio, en el caso de Libia, es comprensible porque se trata de huir de la guerra. Las condiciones económicas, lamentablemente, ningún Estado, y en la norma, lo que no ha permitido el desarrollo que tenemos hoy y lo que le ha permitido a las mujeres reclamar derechos, es precisamente el orden que nos dimos después del 45. Si vemos, por ejemplo, la mujer vota en Estados Unidos a partir de 1921, es que se autoriza el voto de la mujer en los Estados Unidos de América, que es la primera democracia. Los otros países posteriormente. Entonces, la norma que se da es que la gente no puede migrar por cuestiones económicas. Si fuera así, África, no es yo diciendo. Tú le estás diciendo cuestión económica. No, por razones económicas. Yo no estoy diciendo, no soy yo que le estoy diciendo, lo dice, perdóname, si fuera así, entonces nadie necesitara visa para ir de un país a otro. ¿Cuál país? ¿Por qué tú necesitas visa para entrar a Estados Unidos? ¿Cuál país está emigrando por situación económica? ¿Cuál país? ¿O nosotros? ¿Por qué se va la gente en Puerto Rico? No, yo digo para acá. Dime. ¿Cuál está viniendo por situación económica? ¿O los venezolanos? No, los venezolanos, la situación económica. No. Es por razón económica. No, la situación de Venezuela es una crisis política y económica. No, y política. ¿Cómo económica? Políticos son 2 o 3, económicos a buscar empleo que vienen los venezolanos aquí. Yo creía que la principal causa de migración en el mundo era la económica. Pero mira, la principal causa de migración en el mundo es económica. Sin embargo, porque se trata de sobrevivir. Discúlpenme. Sin embargo, los controles migratorios de los países, es más, los ciudadanos del mundo se valoran dependiendo de las condiciones económicas de su país.
Un país que tiene una condición económica, que es de la OCDE, que tiene una condición económica. Tiene visa para todas partes. No necesita visa para ninguna parte. Un país que mientras más deteriorada es la condición económica y de pobreza de los países, más restricciones tienen sus ciudadanos para desplazarse. Pero en todas esa es la realidad. En todas las migraciones. Ahora, si tú apertura, que quita la visa en toda parte del mundo y que la gente pueda ir, todos los ingenieros de Occidente se quedan sin empleo, porque la India tiene 4 veces más personas formadas de ingeniería que lo que el mundo necesita. Entonces, lo que garantiza salario decente en los países desarrollados son los controles migratorios. Sin controles migratorios. Vienen, usted es jornalero, vienen 30 jornaleros más, su salario se deprime. Sí, pero automáticamente se van para allá. Pero en la cama de los hospitales, tú vas a una clínica privada, tú tienes servicio en tu casa. Tú hablas, yo le digo a la señora de la casa, tú llame a Iridania para que te haga el chocolate. Muchísimo tiempo que no. Llame a Iridania para que te haga el chocolate. El que no tiene quien le haga nada, se empobrece más. Ni frontera abierta, ni propuesta política de frontera abierta. Bueno, pero de que tú dices que el que tiene hambre puede moverse donde quiera, eso es verdad. Ahora tiene que aceptar las restricciones de la frontera, porque si se te quiere meter en mi casa, yo no lo dejo entrar en mi casa. Pero eso es una falsa discusión, porque eso no existe. Pero está bien. Tú vas a discutir eso. Desde que llegó. No discutas. Esas son concepciones de cada cual. Cada cual tiene su concepción sobre eso. No tiene nada. No, yo. Adelante, José, adelante. Entonces, un privilegiado. No vale la bueno, pena. entonces simplemente yo estoy diciendo que el ser humano no es posible que una lata de Coca-Cola o $1 circulen en el mundo sin ningún tipo de restricciones y que los seres humanos que tienen crisis en su entorno no se puedan mover. No podemos poner la dignidad humana por encima de una bandera o de un negocio, de un producto. Las fronteras son cuestiones de los seres humanos, prejuicio y vaina de esa. El planeta desde arriba no divisa ningún tipo de frontera ni de nada de esa vaina. Entonces esa es mi opinión y yo respeto la de ustedes. ¿No? Claro, eso es todo. Entonces, hace como 5 años National Geographic Channel o National Geographic, la institución, hizo un estudio del mapa genético de nosotros, incluyó a República Dominicana, y cuando ustedes ven ese estudio, ustedes ven que nosotros estamos formados por una serie de culturas que nos definen. Tenemos África, tenemos indígenas, tenemos españoles, asiáticos. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos, eso es lo que nos define como humanidad. Y yo pienso que eso es una grandeza, en vez de disminuirnos como seres humanos, eso nos hace grandes cuando nosotros reflejamos mayorías culturales y no minorías culturales. Pero miren, señores, por otro lado, yo veo con saludo la iniciativa de la Junta Central Electoral que propone reducir el tope de gasto de los candidatos en campaña y otras modificaciones a la ley de partido, la 3318, y a la ley electoral 1519, en la que yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimo ahí. Y se quedaron un paquete de reformas pendientes que yo creo que, como lo que decía el presidente Abinader de discutir esos 12 ejes que él planteó, él no incluyó el eje electoral. Y en la Constitución en la Constitución y en estas 2 leyes, en la ley de partido y en la ley de régimen electoral, hay que incluir reformas. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, yo pienso que la mayoría de los grandes escándalos de corrupción de la República Dominicana tienen que ver con el financiamiento electoral. Usted lo busca a todos, la mayoría, el de Baninter, el de Bancrédito, los de la OISO, el de la ONSA, todos los grandes escándalos de corrupción en este país, el de Odebrecht, desde 1999, Odebrecht dando cuarto aquí, los brasileños, a los políticos, tienen que ver con el financiamiento electoral. ¿Y qué es lo que pasa con el financiamiento electoral? Que la mayoría del financiamiento es clandestino. Los ricos y los narcotraficantes y los banqueros de lotería y los funcionarios que acumulan mucho dinero por debajo de la mesa financian la campaña. Entonces, luego que financian la campaña, los gobernantes se sienten obligados a permitirles que hagan una serie de cosas que terminan en grandes escándalos de corrupción pública, pero que tienen un inicio
en el tema electoral. Tiene un inicio en el tema electoral y eso lo pueden ustedes verificar con todos los casos que les he mencionado. Cuando yo estuve en el Congreso, yo propuse un paquete de reforma a la ley 15-19 de organización electoral, de régimen electoral. Algunas me las aceptaron, como la Procuraduría, que es autoría nuestra, y el tema de las campañas sucias, que todavía eso no se ha trabajado, pero eso está en la ley. Las campañas negativas basadas en fake news, eso yo lo redacté para la ley, pero otras no me la quisieron aceptar. Y dentro de la propuesta que yo creo, que voy a ver cómo se la hago llegar a la Junta Central Electoral para que la tome en consideración, nosotros definimos 5 principios del financiamiento electoral. Principio, ¿qué significa? Que esto tiene que ser la base, la filosofía del financiamiento electoral en la República Dominicana. Y ahora con esta iniciativa que la Junta propone someter a los partidos, yo veo una oportunidad. ¿Y cuáles fueron esos principios del financiamiento? Esos 5 principios del financiamiento que nosotros escribimos, pero que se dejaron fuera de la ley. El PRM y el PLD no quisieron introducirlo en la ley, me lo boicotearon. Bueno, yo se lo voy a compartir a ustedes. La propuesta para sustentar en principio ético y técnico el financiamiento electoral privado considera que, 2 puntos, el financiamiento electoral siempre deberá ser de origen lícito. Oigan, eso es una revolución, señor. O sea, que si tú vas a darle $1 millón a una gente, tú tengas que demostrar de dónde tú sacaste el $1 millón. De origen lícito. Todo lo que el dinero que ruede en unas elecciones, que circule, que se invierta, tiene que tener un origen lícito. Ese debe ser el primero de los principios del financiamiento. El segundo principio, deberá ser electrónicamente fiscalizado. Segundo principio. El principio de origen lícito, el primero. El segundo, que tiene que ser electrónicamente fiscalizado. El tercer principio, tiene que ser limitado. Ya eso está en la ley de partido y en la ley de régimen electoral. Pero esa limitación necesita más definición, más alcance. Ese es el tercer principio, que tiene que ser limitado. ¿Cómo tú distribuyes 5 millones en los Alcarrizos? Yo te lo voy a explicar ahora. Deja que yo termine. Se te desaparecen en menos de 72 horas sin ningún rastro. Yo lo sé, porque entonces, ¿cómo tú verás ahora cómo lo vamos a hacer? Tú verás. Entonces lo digitaliza. Tú verás. Entonces garantiza todo el financiamiento debe ser de origen lícito. Sí. La ley yo digo, pero el lavado es lícito. Aquí yo estoy diciendo cuáles son los principios. Luego nosotros podemos ver la forma como organizamos esos principios, cómo lo hacemos funcionales, cómo lo estructuramos. Entonces, el tercer principio es que debe ser limitado. El cuarto principio, oigan esto, señores, debe ser impersonal para la recepción y personal para la contribución. Impersonal significa que el candidato, el que esté ostentando en una boleta, no puede recibirle un peso a nadie, para que no haya compromisos directos. Tiene que dárselo a la institución, no al candidato o la candidata. Tiene que ser impersonal para la recepción y tiene que ser personal e intransferible para la contribución. ¿Qué significa? Que si Antonio Espaillá, que es el dueño de este grupo de emisoras, quiere dar contribuciones a nombre de todos nosotros, no puede hacerlo. Para la contribución tienen que ser personales e intransferibles. A eso usted le agrega el concepto de limitación, que tiene que ser limitado, y el concepto de origen lícito, y vamos construyendo un perfil de financiamiento transparente. Entonces, ese es por ejemplo, el PLD tiene 2 candidatos a diputados. Tiene a José, que es el que yo quiero apoyar, y tiene uno que yo no quiero apoyar porque no estoy de acuerdo con él. Entonces le doy el dinero al partido. El partido tiene que distribuirlo igual entre todos sus candidatos. Sí, no, en este caso no, porque es diputado. Tiene que dárselo a la comisión de finanzas de la diputación que el partido le designe. Porque la ley establece pero de ese diputado. Claro. Bueno, pues eso claro. a él. Pero ahora viene otra cosa ahí. Entonces dice aquí que para la contribución tiene que ser
Para la recepción tiene que ser institucional, no personal. Pero y para la contribución tiene que ser personal e intransferible. Entonces, oigan el quinto principio. El quinto principio, las contribuciones a los candidatos y candidatas o a los partidos tiene que ser deducible de obligaciones fiscales. Así como nosotros financiamos el cine. Así nosotros debemos financiar la democracia. Le voy a decir por qué. Pero entonces ahí sí se va a arreglar la cosa. Sí, así es. Ahí deberá estar, escuchen esto, este es el complemento del principio. Es el Estado el que va a dar la aporte. Sí, oigan por qué. Claro, para que la relación. Claro, para que la sociedad sepa. Que están sin empleo, que va a dar la medicina queremos mejorar esto o no. Va a costear. Entonces lo que pasa es, miren, cuando los países se van institucionalizando, tienen que cerrar toda la brecha de la clandestinidad, toda la brecha de las ilegalidades. Hay una parte del proceso electoral que no está claro. Y es que cualquiera puede venir con una funda de dinero y dársela a un candidato, imponerlo. Y eso no está bien. ¿Cómo nosotros regulamos eso? Estableciendo principios. ¿Por qué yo digo que el financiamiento personal o empresarial tiene que ser deducible del pago de impuestos? Porque tú estás financiando la democracia, tú estás contribuyendo con el fortalecimiento electoral. Eso no debería generarte vínculos personales, más allá de que tú decidas a quién va tu dinero. Pero después tú le puedes decir al Estado, no, yo a José Lalú le contribuí con 100 mil pesos. Yo iba a pagar 200 mil pesos, mire, descuénteme eso porque él me dio mi certificado. Cuando yo le doy el certificado a él, significa que ese dinero ya está a la vista y que mi competencia electoral puede ser un inventario de todo lo que a mí me dieron y compararlo con lo que yo gasté. Y me pueden inhabilitar mi candidatura si yo gasté más de lo que recibí. Entonces ya tanto las contribuciones públicas como privadas van a poder ser fiscalizadas por el Estado. Se va a generar un comprobante fiscal electoral. Eso es lo que yo quiero, lo que yo aspiro. Y eso tiene que estar a la vista de todos los actores electorales del sistema. Si nosotros logramos eso tiene un impacto revolucionario como la institucionalización de la independencia del Ministerio Público, porque, como yo dije ahorita, todos los casos electorales, todos los casos grandes de corrupción están vinculados al financiamiento electoral. Hay una película, con esto termino, me encantan las películas para ilustrar a las personas, para que puedan entender cómo se ha llegado al punto de algunos procesos institucionales. Hay una película que se llama Pandillas de Nueva York. Les invito a verla. Me encanta. Pandilla de Nueva York está basada en una historia real de lo que se conoce ahora como el barrio chino en Nueva York. Entonces ahí, cerca del río Hudson, estaban los irlandeses que llegaban en barco, como llegaron todos los norteamericanos originales, los que llegaron de Europa. Y entonces ellos se establecían en la orilla del Hudson y vivían en cuevas. Y yo quiero que ustedes vean cómo yo quiero que ustedes vean cómo era que se celebraban las elecciones en Nueva York en el 1844, cuando nosotros nos estábamos independizando de Haití. ¿Cómo era? Con cuchillo amenazando a la gente para matarla si no votaban por el tuyo. Y cómo Estados Unidos ha ido evolucionando electoralmente a tal punto que Mike Pompeo tiene que dar explicaciones por una botella de whisky japonesa que se perdió en su inventario. Entonces ellos empezaron en la barbarie, como se puede apreciar en Pandilla de Nueva York, y hoy tienen un sistema electoral institucionalizado. Pero y no pagaba los impuestos. No se deduce. Pero lo va a pagar. José, no lo va a pagar. Lo va a pagar. No es el Estado pero que fue financia. Presidente y no pagaba un solo impuesto. No, el Estado norteamericano, la democracia norteamericana, si tú vas a contribuir con un candidato, contribuye tú. Sí, pero regulado. Yo creo que debemos ir más allá que ellos. No, porque tú estás planteando que yo pague a un candidato que yo no tengo que necesitamos normativas. Necesitamos normativas. Y lo que yo estoy planteando son 5 principios sobre los cuales establecer las normas del financiamiento electoral, para que le quitemos la parte clandestina, la parte sucia, la parte de narcotráfico, la parte de corrupción, al financiamiento electoral que termina generando los grandes escándalos de corrupción que vemos todos los días.
Cambio fuera.